Con Jorge Rodríguez aquí en la Asamblea Nacional. Jorge, te planteaba el tema porque a mí la oposición de hoy se me parece a la izquierda de ayer. Tiene los mismos mitos, la unidad, el conflicto. Y el país, después de 22 años, tiene que hacer una reflexión seria sobre eso. Tenemos que salirnos del conflicto. Porque el conflicto a quien friega es a los venezolanos y a los que menos tienen. A la gente que sufre con este tema del salario y todo ello. Entonces, eso supone ubicar en la democracia la salida. Pero para que la democracia sea la salida, tiene que ser una democracia, oye, con autonomía de poderes, que tenga la posibilidad de que el otro gobierne, de que haya alternabilidad, de que por debatir no haya prisión, ni persecución, ni exilio. Supone unos niveles de tolerancia que yo por lo menos, fíjate, en Boric, cuando yo vi a Boric en Chile, en las manifestaciones, este loco, este dicho es un caso de cabeza caliente. Pero ahora lo oigo, después que rechazaron la Constitución, oye, y él dice, bueno, sí, vamos a reconstruir esto, vamos a tratar que todo el mundo esté expresado en la Constitución. Y yo digo, mira, se volvió moderadito, porque las tendencias, hay unas tendencias en el mundo que tú ves, hay unas tendencias como Trump, Bolsonaro, que es a destruirlo todo, pero hay otras tendencias a la búsqueda de estabilidad. Los psiquiatras, los psicólogos, cuando la gente lo botan del trabajo, la mamá se muere, los hijos pierden no sé qué cosa, agua, el apartamento, todo, le roba el carro. Si tú te pones a quejarte, te vuelves loco. Te quedas ahí, te llenas de odio y no hayas que hacer. Pero si tú ubicas el adulto, la conciencia, el equilibrio, puedes salir de la crisis. Y esta es una oportunidad para Venezuela, porque todavía tenemos petróleo y porque hemos pasado por todo. Sí, Esa posibilidad, ¿hacia dónde vamos? Porque esta ley de las ONG pareciera que hay unos grupos que quieren ir para Nicaragua, pero Petro cuando habló contigo te dijo la democracia liberal y se lo dijo Maduro. mira, Kiko, antes de estar de acuerdo en algunos de los paralelismos que estableces entre la lucha política de los 60 y los 70, te tengo que resaltar algunas diferencias. La primera ya la dijiste tú, que estos eran los jefes de ese proyecto político al frente de su propio devenir. No era que desde España o desde el barrio Salamanca de Madrid o desde una exclusiva residencia en Fort Lauderdale mandaban a la gente a quemar, a destruir. No, no, no. Era una verdadera confrontación en base a una determinada propuesta política que acabó con toda una generación. Y esa es la segunda gran diferencia. Y es que no fue una guerra limpia en modo alguno, fue una guerra de un nivel de suciedad extremo que generó más de 4.500 personas asesinadas, torturadas, desaparecidas en Venezuela. Todavía hay venezolanos que fueron desaparecidos que no hemos podido dar con su paradero. El mismo Víctor Soto Roja, hermano del diputado Fernando Soto Roja, El caso de tu papá. fue asesinado. El caso de mi padre, que con 34 años fue salvajemente golpeado por 72 horas hasta Bueno, yo te asesinarlo. conocí ahí en ese Exacto, en la despedida que le hicimos en el aula magna. Es decir, fue una guerra antes de que en las dictaduras tenebrosas del Cono Sur se inventara el expediente de tortura sistemática, de desaparecidos, de ejecuciones sumarias en Venezuela. Los Estados Unidos mandaron asesores expertos en tema de tortura, de lo que llamaban contrainteligencia, que generó un verdadero asesinato masivo de una generación entera. Eso es verdad, eso es historia, no estoy diciendo nada que sea diferente. En lo que yo sí coincido contigo es en que hay ahorita un proceso de reflexión en estos sectores de la oposición venezolana que genera una división tremenda entre ellos. Eso no creas que no trae pocas dificultades, las trae, porque hace difícil poder acordarse con tantas fracciones que están haciendo juego. Y el otro elemento que creo que nos pone un poco pesimistas respecto al proceso de avanzar en la negociación y el diálogo con las oposiciones es que hay unos francotiradores de extrema derecha, unos Freddy Guevara, unos Leopoldo López, unos Juan Guaidó, que tienen chantajeados y amenazados a quienes lo acompañaron en la aventura del 19 y del 20 y hasta el 21. A esos que acompañaron o con el silencio o con la omisión o con la comisión a la barbarie de los venezolanos son una plaga, como dijo Julio Borges, o a la barbarie de estar nombrando embajadores en Narnia,
o a la barbarie de apropiarse con activos que no le pertenecen a personas, sino que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos, ahorita están sometidos al chantaje de una posición extremista que incluso supera la posición de la misma administración Biden. Tú oyes a Goicoechea y me imagino que alguien en el gobierno de Biden dirá de qué está hablando este señor. Yo iba a decir este muchacho, pero no es ningún muchacho ya. Es un señor hecho y derecho y está loco de la cabeza por las barbaridades que dice. Y si tú revisas también un poco, si alguien ha permanentemente llamado a todos estos sectores de la oposición, yo he visto a Maduro decirles en su cara, en reuniones privadas, en reuniones secretas, en reuniones no tan secretas, decirle, miren, ¿en dónde estaban ustedes hace 20 años? Y después que han protagonizado todas estas aventuras contra la Constitución, contra la paz, contra la democracia, ¿en dónde están ahora? Revisemos. Nosotros intentamos, Kiko, yo creo que esto es algo que se ha dicho poco, en el año 20, en el mes de marzo del año 20, cuando el planeta entero estaba sumido en el terror de la pandemia, intentamos buscar un acuerdo con la oposición venezolana. Intentamos buscar firmar aunque sea un papelito que dijera, la pandemia la vamos a enfrentar juntos. Intentamos por todos los medios, conversamos con todos ellos, intentamos por todos los medios que algunos recursos de los que nos tenían secuestrados fueran utilizados para atender a los venezolanos en la pandemia porque no sabíamos cómo nos iba a venir. No sabíamos si iba a tener resultados como tuvo en Venezuela la lucha contra el COVID-19. Y la respuesta fue negativa. Y a pesar de que algunos sectores de esta oposición estaban de acuerdo con que enfrentáramos juntos el COVID-19, Guaidó se negó de plano. Y al Guaidó negarse de plano, pues no pudimos enfrentar juntos. Hasta la Iglesia Católica opinó favorablemente en su oportunidad, en privado, de que llegáramos a un acuerdo para enfrentar el COVID-19. Algo tan sensato, tan lógico, como que hay una amenaza externa. Una guerra que se llamó la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia se acabó cuando hubo la pavorosa pandemia de peste del siglo XIII. Eso acabó con la guerra de 100 años que tenía, la que llamaban la Guerra de los 100 años o la Guerra de las Rosas. Acabó con esa guerra, esa epidemia que obligó a ambos reyes a firmar una especie de armisticio para ir a atender el tema de la epidemia en su momento. Hasta eso se negó Juan Guaidó y algunos otros que lo acompañaron en esa locura. ¿Cuántas veces no les ha dicho el presidente Maduro y antes ya sentémonos? ¿Cuántas veces? Tú me dices que hay alternabilidad, y yo estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, pero no quiere decir, o sea, pareciera que es que la oposición no ha gobernado en Venezuela en estos últimos 22 años, Kiko. Enrique Capriles fue gobernador de Miranda 2 periodos. Manuel Rosales fue alcalde de Maracaibo 2 periodos, gobernador de Zulia 1 periodo y acaba de ser electo gobernador de Zulia nuevamente. Galíndez fue gobernador del estado de Cojedes, otra vez es gobernador del estado de Cojedes. Morel fue gobernador de Nueva Esparta, otra vez es gobernador de Nueva Esparta. Ganaron el estado de Barinas, es un Adeco el gobernador del estado Barinas. ¿Cuántas gobernaciones no ha gobernado la oposición? ¿Cuántas alcaldías no ha gobernado? Ahora, lo que no se puede es regalarle las elecciones. Y la otra cosa que no se puede hacer es que ellos solamente reconocen unas elecciones cuando las ganan, Kiko. Cuando pierden no las reconocen. Es decir, nosotros perdimos la reforma por un tantito así, por una cifra que creo que llegó como a los 40.000, 42.000 votos. Nada. Por 42.000 votos perdimos la reforma en el año 2007. Y salió Chávez a decir, reconozco que perdimos la reforma constitucional. En el año 15 perdimos y perdimos duro, nos dieron duro en la elección parlamentaria del año 15. Salió Maduro y dijo, perdimos las elecciones parlamentarias, vamos a seguir trabajando. Inmediatamente voy a mandar emisarios a conversar con las nuevas autoridades de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Nombra a Aristóbulo Isturi, que era una persona contemporizadora, que era una persona amable, que era una persona que siempre tendió puentes a la oposición. Lo nombra vicepresidente de la República, busca que Aristóbulo se comunique rápidamente con Ramos Alub, que fue electo presidente de la Asamblea Nacional. Vino aquí a presentar su informe a la Nación. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es, en 6 meses salimos de Maduro. La respuesta fue aprobar un estatuto que es una barbaridad. Yo no sé si tú alguna vez te has detenido a leer un poco ese llamado Estatuto de la Transición, que es como una especie de justificativo pseudo jurídico de todas las barbaridades que cometieron después.
un estatuto que deroga la Constitución. Después de todo eso, todas las locuras que han emprendido desde la salida de López, cuando López no tiene, o sea, no hay forma ni manera, no hay forma humana en este universo que Leopoldo López llegue a algún tipo de cargo de elección popular en Venezuela por la vía del voto. Y él lo sabe. En las primarias con Capriles, ¿te acuerdas de esas primarias? Iba cuarto. Él nunca ha tenido, después de que fue alcalde de Chacao, ningún tipo de preeminencia política, como no fuera todo el aparato de propaganda que se montó alrededor de él. Es una persona políticamente muy plana. Es una persona sin muchos recursos intelectuales tampoco. Está bien, es un cursito en Harvard de 3 meses, pero no tiene un nivel intelectual suficiente o de estadista, y esa es otra de las grandes carencias de esta oposición venezolana, porque dígase lo que se diga, a Caldera se le movía la cabeza. Carlos Andrés Pérez era un tipo sagaz, era un tipo que tenía astucia,